Muy bien. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando con el tema de introducción a las API. Nosotros ya habíamos visto previamente a eso todo lo relacionado con básicamente con web apps. Bueno, que pudimos alcanzar en este curso. Y entonces de las APIs, como vimos la semana pasada, tuvimos una clase teórica sobre eso. Y luego la parte práctica se dejó en los videos diferidos que hemos trabajado semana por semana normalmente. Y esta semana toca seguir incrementando esas funcionalidades de la API. Como hicimos con el web app, que semana tras semana fuimos agregándole cosas nuevas al web app y la arquitectura, más que a la arquitectura que otra cosa. Entonces vamos a seguir agregando cosas a la arquitectura que impactarán en el web app finalmente. Uno de esos temas que vamos a trabajar para las APIs son el tema de la seguridad. Los endpoints en una API deben de tener seguridad. O sea, las APIs no están abiertas para que todo el mundo entre, utilice todo lo que quiera sin restricciones. Puede ser que sí, hay APIs que son así, pero normalmente no es el caso. Tú tienes diversas maneras de tú hacer esas validaciones en una API de seguridad. Maneras más manuales, podemos decir así, como lo hicimos primero con el web app, que utilizábamos sesiones de la web y hacemos una validación casi que manual con eso para manejar el tema de la seguridad. Y bueno, luego con la herramienta de Identity, pues automatizamos un poco más ese proceso. Las APIs anteriormente se validaban. Una de las formas que había para validarlas era utilizando un token, pero ese token no era más que simplemente un conjunto de dígitos y caracteres que tú generabas de manera aleatoria, normalmente utilizando un formato de GIL. Y entonces tú ese GIL, tú lo asignabas a un usuario en una base de datos, y ya ese usuario, al tener ese token, podía o tenía permiso de utilizar los endpoints de las APIs. El tema de manejar la seguridad de esa manera es que dentro de una API RESTful, las transacciones son stateless, o sea, no tienen estados. Una transacción, cada vez que tú haces una transacción, o sea, cada vez que tú llamas un endpoint en una API REST, esa transacción es una nueva transacción que se hace desde cero. O sea, no hay data previa, no se almacena data previa. Eso es el concepto de REST. Cada transacción es una transacción completamente nueva y tú tienes que pasarle todos los datos a esa transacción para que funcione. Tú no puedes decir, no, porque ya llamé esa transacción y ya, por ejemplo, tiene los datos guardados del usuario. No funciona así. En las API REST no funciona así porque son API stateless, o sea, no tienen estados. Y eso trae un serio problema con el primer mecanismo que yo estoy definiendo, y es que imagínate que cada vez que se haga una petición, yo necesito buscar información del usuario. Necesito buscar, por ejemplo, primero tengo que buscar si ese token es válido. Tengo que buscar si ese token expiró o no ha expirado. O sea, si todavía, si es válido, tengo que buscar si todavía es válido. Todo eso son operaciones que tengo que hacer sobre una base de datos. Luego, si yo necesito información de ese usuario, como su correo, o cuál es el rol de su usuario, o cuáles permisos tiene su usuario asignado, o cuál es permiso a través del rol que tiene asignado de su usuario. Y el punto es que como cada transacción es única en una API, cada vez que se hace una petición a la API, yo tengo que estar buscando toda esa data. O sea, yo tengo que estar haciendo muchas transacciones contra una base de datos por cada request. Y eso es muy pesado a la larga.
Porque mientras más celo activo tenga, más request, el punto es que se hace insostenible. Y en una aplicación pequeña puede funcionar, pero en una aplicación grande no. ¿Y qué sucede? A ese problema nace una solución. Que esa es la solución que nosotros vamos a implementar en esta clase. Sabes que siempre tratamos, por lo menos yo trato siempre de implementar la mejor solución posible dentro de lo que se pueda, por el tiempo y todo eso. Para resolver ese problema se inventó una tecnología que se llama JWT, JSON Web Tokens. Son unos tokens, vamos a decirle que el token anterior era un token bruto, porque básicamente era un token que no tenía ninguna información, era un número que tú validabas y ya. Pero el JSON Web Token podemos decir que es un token inteligente. ¿Por qué? Porque dentro de un JSON Web Token, o sea, dentro del token, primero, aparte de que te valida de que el usuario sí tiene permiso para acceder a la API, porque tiene un token válido, dentro del token tú puedes guardar toda la información que tú vayas a necesitar de ese usuario. Dígase que ahora, en vez de tú tener que estar en cada request buscando esos datos en base de datos, como en cada request, en cada llamada a la API te tienen que mandar ese token, tú puedes dentro del token o del token sacar la información que tú necesites de ese usuario, porque tú la colocas ahí una sola vez. En vez de tener que hacerlo en cada llamada, tú solamente en la primera llamada, o sea, cuando haces el login, que es cuando tú armas el token, y ese token tú le colocas dentro de él toda la información que tú vayas a necesitar de su usuario. Entonces, como ese token se envía en cada transacción, pues ahí está la información y no hay que ir a buscar a la base de datos. Eso elimina el problema que teníamos anteriormente. Para implementar JWT, JSON Web Token, tú no necesitas Identity. Tú lo puedes hacer sin Identity. Pero nosotros tenemos Identity ya implementado para el Web App. ¿Por qué? Vamos a retroceder en ese sentido. Por eso la implementación de seguridad de la API de esta semana se hace usando Identity para seguir teniendo las validaciones de Identity, pero combinada con el uso de los JWT, los JSON Web Tokens. O sea, vamos a combinar Identity con JWT para obtener la mejor solución posible en ese escenario. Entonces, en este video de acá, dura casi 2 horas más o menos, que está en YouTube, se explica todo ese proceso de manera práctica. Igual está el código de ese proyecto, como toda la semana, y la documentación adicional, el plugin que va a estar habilitado hasta el domingo, tarán. Entonces, el día de hoy, yo en verdad lo que quiero es que repasemos que veamos, mejor dicho, porque ustedes no lo han visto, que veamos los requerimientos del último mini proyecto. Ya ustedes están trabajando sobre el tercer mini proyecto, que es la red social, que según entiendo es para el lunes, y ya por ende solo nos quedaría un solo mini proyecto, que ese es el último mini proyecto, que es el más difícil de todo, debo decir. Para mí tiene una dificultad 10 de 10. Para mí es más difícil que el proyecto final, de hecho. El proyecto final lo que tiene que es más largo. De hecho, de todos los proyectos que yo pongo en el GitLab, yo creo que este es el más difícil, porque tiene mucha regla de negocio, muchas validaciones. Es poco pesado. Pero la ventaja es que, a diferencia de los demás mini proyectos, lo van a poder trabajar en grupos, ya sea de una persona, creo que era solo, de 2 personas, creo que era solamente con 4 personas, o de 3 personas, que es el máximo, si pueden completar un grupo de 3 personas. Que lo más recomendable es que lo hagan en grupo de 3 personas para que la carga de trabajo sea lo más liviana posible. Como en esta sesión hay pocas personas, se pueden asociar con personas de la sesión más temprano, si conocen, de la de 6 a 8,
o con personas de los martes también, si también conocen gente en esa sesión. Entonces vamos a ver de qué trata este mini proyecto del Internet Banking. Este proyecto básicamente son dos sistemas en uno. Un sistema o una parte del sistema que utilizan los usuarios tipo administrador y otra parte del sistema que es la que utilizan los clientes. Aquí dice NET 5, pero sabemos que estos requerimientos se redactaron hace un tiempo. Sabemos que estamos usando NET 6 o NET 7, idealmente que sea NET 7, que es la última versión. No utilicen NET 5 porque NET 5 está muerto, básicamente. .NET, Microsoft mató a NET 5 muy temprano porque quería saltar a una tecnología más similar a Express.js, y la única forma que tienen de obligar a los desarrolladores era matando .NET 5, y por eso está deprecated, básicamente. Entonces, este sistema, en sus funcionalidades generales, o sea, que no tienen que ver ni con cliente ni con administrador. De un momento. El siguiente. El sistema en su pantalla inicial, o sea, cuando el sistema inicia, te va a presentar una pantalla para poder acceder al sistema. Es una pantalla de login tradicional. Aquí hay que agregar una advertencia, y es que si un usuario ya se encuentra logueado e intenta ingresar a la pantalla de login, automáticamente debe de redireccionarlo al home que le corresponda según el tipo de usuario que esté logueado. O sea, si estoy logueado con un cliente, debe de mandarme al home del cliente. Si estoy logueado con un administrador, debe mandarme al home del administrador. La pantalla de login tendrá un formulario que va a solicitar el usuario y contraseña y un botón para enviar sus datos y poder acceder al sistema. Si los datos son correctos, debe enviar a la pantalla de inicio, o sea, al home del usuario logueado. Dígase que si me logueo con cliente, al home del cliente; si me logueo con administrador, al home del administrador. Pero si la contraseña del usuario es incorrecto, debe mostrarle un mensaje indicando que los datos de acceso son incorrectos. También, si el usuario está inactivo, porque los usuarios se van a poder inactivar en este sistema, debe mostrarle un mensaje indicando de que está inactivo y que se debe de comunicar con un administrador. La seguridad de esta aplicación es una seguridad estándar. Básicamente, si el usuario no está logueado, no va a poder acceder a las funcionalidades ni del administrador ni del cliente. Cuando intente entrar a esos enlaces y no esté logueado, debe de redirigirlo al login y mostrarle un mensaje que no tiene permiso para acceder a esta sesión. También se debe validar que si el usuario logueado es un cliente, no puede ingresar a las sesiones del administrador, y viceversa, que si un administrador está logueado, no puede entrar a las funcionalidades de los clientes. Si intenta acceder a una sesión que no tiene autorización a entrar, debe de redirigirlo a una pantalla de acceso denegado desde donde haya un enlace a sus respectivos home. O sea, si un cliente intenta algo de administrador, lo manda a la pantalla de acceso denegado y tiene un enlace al home del cliente. El administrador, bueno, al home del administrador. Todas estas validaciones deben realizarse usando los filtros de Authorize que implementa Identity. En la red social no se solicita que utilicen Identity. La red social es opcional. En el Internet Banking es obligatorio utilizar Identity. Además de que lo va a facilitar la vida porque tenemos roles y todo ese tipo de cosas. Hablemos de las funcionalidades de un administrador. El administrador, en su pantalla principal, o sea, en su home, su pantalla una vez se loguea, lo que va a tener es un dashboard. Básicamente una pantalla con una serie de indicadores que el administrador puede ver. En la pantalla inicial de este administrador va a tener un menú también, que va a tener un enlace al home y un enlace a una pantalla de administración de usuario.
Pero aparte de ese menú en la pantalla principal, va a tener un conjunto de indicadores que son los siguientes. Se le debe de mostrar al administrador la cantidad de transacciones que se han realizado en el sistema total. O sea, todas las transacciones que se han realizado en el sistema desde el inicio de los tiempos. O sea, desde que el sistema se creó, cuántas transacciones se han hecho en el sistema. 5, 10, 15, 20, 30, 50, las que se hayan hecho. Y la cantidad de transacciones que se han hecho ese día. Bueno, el día de hoy se hizo una transacción, 5 transacciones, 2 transacciones, lo que sea. Otro indicador que tiene que tener ese dashboard es la cantidad de pagos que se han realizado ese día, 1, 2, 3, o el total de pagos que se han realizado desde que se creó el sistema. Otro indicador es la cantidad de clientes activos que hay y la cantidad de clientes inactivos que hay. Y por último, el último indicador es la cantidad de productos asignados a un cliente que existen. Se han asignado 50 productos, 30 productos, la cantidad que se le hayan asignado. Ahorita van a entender ese tema de los productos y eso, a la que me refiero. Entonces, otra funcionalidad del administrador es la administración de usuario. En esta pantalla se muestra un listado con todos los usuarios que están registrados en el sistema. En este listado se debe diferenciar los usuarios que sean administradores de los usuarios que sean clientes. Sabemos que tenemos dos roles. Y también se tienen que diferenciar los usuarios que están activos de los que están inactivos. En la parte superior del listado hay un botón para crear usuario. Al hacer clic sobre este botón se envía una pantalla nueva o se abre un modal con un formulario con los siguientes campos: nombre, apellido, cédula, correo, usuario, contraseña, confirmar contraseña y tipo de usuario. Ese campo es para seleccionar si tú quieres crear un usuario administrador o un usuario cliente. Si el tipo de usuario seleccionado es de tipo cliente, se va a mostrar un campo adicional que se va a llamar monto inicial. O sea, cuando yo creo un cliente, ese cliente se supone que va a manejar dinero dentro de la aplicación porque es un internet banking, es una aplicación de un banco de manera online. Pero como nosotros estamos simulando esa aplicación, nosotros necesitamos asignarle dinero a los clientes que creamos porque no tenemos un flujo real de dinero, tener una simulación, vuelvo y repito. Entonces este campo lo que permite es que cuando yo creo un cliente que se cree con una cantidad X de dinero. Si quiero ponerle que tenga 5,000, 10,000, 15,000, 100,000, lo que yo quiero ponerle. Por eso ese campo solamente es para los usuarios clientes. El administrador no lo necesita. Este formulario tiene las siguientes validaciones: que todos los campos son requeridos, a excepción del monto inicial, el cual puede ser 0. Este monto inicial es lo que el cliente tendrá en su cuenta de ahorro principal al momento de crearse el usuario. Aquí yo hablo de un concepto que es la cuenta de ahorro principal, que yo explico más adelante y que es sumamente importante de comprender para que el sistema pueda funcionar de manera correcta. Si el usuario a crear es de tipo administrador, se envía los datos, se valida que ese usuario que desea no existe y se crea el usuario. Pero si el usuario es tipo cliente, aparte de crear el usuario tipo cliente, se le debe de asignar un producto de tipo cuenta de ahorro con un monto inicial que es el que se colocó en el formulario al momento de la creación. ¿Qué pasa? Cuando yo creo un cliente, ese cliente obligatoriamente para poder existir dentro del sistema tiene que tener una cuenta de ahorro asociada. No puede existir dentro del sistema un cliente sin que tenga una cuenta de ahorro. ¿Qué pasa? Esa cuenta de ahorro que se crea junto o en el momento que se crea el cliente es su cuenta de ahorro principal.
es importante que se marque esa cuenta como principal. Entonces dice, al asignarle este producto de tipo de cuenta de ahorro, se debe generar un número de 9 dígitos que funcione como identificador único de ese producto. Cada producto dentro del sistema, cuenta de ahorro, tarjeta de crédito o préstamo, debe tener un identificador de 9 dígitos que debe ser único en el sistema completo. O sea, no puede existir una cuenta de ahorro y una tarjeta de crédito con el mismo número identificador, porque eso rompe el sistema. Ese número identificador de producto debe ser único para cada producto, debe tener un formato de 9 dígitos. Y esa cuenta de ahorro, como mencionaba, se marca como la cuenta de ahorro principal de dicho cliente. Volviendo al listado de usuarios, desde este se puede inactivar o activar un usuario. El usuario administrador que está logueado en ese momento no puede ni editarse, ni activarse, ni inactivarse su usuario, porque es con su usuario que estoy operando. No puedo hacer nada sobre ese usuario. Para inactivar un usuario, existe un botón que al pulsar sobre él te sale una confirmación de que si estás seguro que desea inactivar ese usuario. Si la respuesta es sí, se inactiva. Si la respuesta es no, se cierra la confirmación y no se realiza ninguna acción. Si un usuario ya se encuentra inactivo, se muestra un botón para que permita activar el usuario, e igual a pulsar sobre este se preguntará si está seguro que está activar ese usuario. O sea, los usuarios se pueden activar o inactivar. Si está activo lo puedo inactivar y si está inactivo lo puedo activar. O sea, tengo una opción u otra dependiendo del estado en el que se encuentre el usuario. Y siempre me van a preguntar si estoy seguro de querer hacer eso. Otra acción que se puede realizar sobre un usuario es la edición del mismo. Al editar un usuario tipo administrador, se pueden modificar los siguientes campos: nombre, apellido, cédula, correo, usuario, contraseña. Para modificar la contraseña se debe tener con el campo de confirmar contraseña. A los usuarios tipo administrador, ni tampoco a los tipo clientes, se le puede modificar el tipo de usuario. O sea, no puedo convertir un administrador en cliente o un cliente en administrador, porque hay un proceso que debe de hacerse para poder hacer eso y no está permitido. Los usuarios no se pueden eliminar del sistema. Como ven, no se eliminan, solo se activan o se inactivan. Pero si el usuario que vamos a editar es de tipo cliente, es un poco diferente el proceso, porque aquí podemos modificar los siguientes campos: nombre, apellido, cédula, correo, usuario y contraseña. Para modificar la contraseña se debe tener con el campo de confirmar contraseña. Y aparte de eso, en la edición de un cliente existe un campo adicional, existe un campo que se llama adicional monto, que el valor que se coloca en ese campo se le suma al total que tiene ese usuario o ese cliente en la cuenta de ahorro principal. Se le suma, ese es el concepto importante. Ese campo en la edición que se llama adicional monto, en verdad debería decir el monto adicional, o sea que el inglés ahí se me cruzó. Era como additional amount, pero whatever. ¿Qué sucede? Que dice se le suma a la cuenta de ahorro principal, no que se le sustituye el valor. O sea, si esa persona en su cuenta de ahorro principal tiene 600 pesos y yo en este campo de monto adicional le pongo 500, esa persona va a tener 1100 pesos en su cuenta de ahorro. No que yo voy a sustituir los 600 por los 500, no, sino que se va a sumar. Siempre lo que yo ponga aquí se le suma a lo que tenga en su cuenta de ahorro principal. Esa es la lógica de ese campo. Pero ¿qué sucede? En la edición de los usuarios tipo cliente, aparte de ese campo extra, también hay una sesión completa que puede ser un card, como ustedes quieran visualizarlo, que van a tener los usuarios tipo cliente. Que esa sesión se va a llamar productos. O sea, cuando edito a un cliente, puedo también modificar los productos de ese cliente. ¿Qué puedo modificar de los productos? Puedo agregarle productos o puedo quitarles productos.
Estos productos vienen creados ya por defecto en el sistema. O sea, el sistema tiene una restricción de que nada más funciona con, o solamente va a tener 3 productos. Eso para facilitar el desarrollo del sistema. O sea, no es tan dinámico porque está cerrado a eso, pero es la forma más fácil de hacerlo. Los 3 productos que vamos a manejar en este sistema son cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos. Y aunque un usuario puede tener varias cuentas de ahorro, la principal nunca puede ser eliminada. Es una aclaración que hace ahí. O sea, yo a un usuario le puedo asignar 10 cuentas de ahorro que yo quiera. Podemos decir que son cuentas de ahorro secundarias. Y esa cuenta de ahorro secundaria yo la puedo eliminar cuando yo quiera. Pero la única que no se puede eliminar es la cuenta de ahorro principal. Esa cuenta siempre está asociada con el cliente. Para yo borrar esa cuenta tengo que borrar el cliente, básicamente. Entonces, al yo asignarle un nuevo producto a un usuario, siempre se genera un número de 9 dígitos. O sea, todos los productos que son cuentas de ahorro, tarjeta de crédito, préstamos, siempre se le va a colocar como identificador un número de 9 dígitos que va a funcionar como su identificador único y que va a ser y que debe ser único dentro de todo el sistema, ese código. No se puede repetir nunca. Entonces, ¿cuáles son las diferentes mecánicas que tiene el sistema? Al asignarle una tarjeta de crédito, cuando yo le asigno un producto de tipo tarjeta de crédito a un cliente, me debe de preguntar el sistema o me debe pedir que especifique el límite de esa tarjeta de crédito, o sea, la cantidad que puede tomar prestada de la misma. Porque cuando un banco te da una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito tiene un límite de 5.000, de 10.000, de 25.000, de 300.000, de 500.000, lo que el banco le dé su gana de darte. Eso con la tarjeta de crédito. O sea, cuando creo una tarjeta de crédito, lo único que tengo que colocar es el límite de esa tarjeta de crédito. Y eso lo asigno al cliente con su identificador único y todo bien. Si es un préstamo, lo que el cliente yo le estoy agregando, tú debes especificar el monto del préstamo, o sea, cuánto le estoy prestando al usuario, si son 5.000, 10.000, 15.000, lo que quiera prestarle. Pero a diferencia de la tarjeta de crédito, ese monto que yo coloco como el monto del préstamo, se le agregará de manera automática como balance al usuario en su cuenta principal. O sea, si toma un préstamo de 10.000 pesos, si se le asigna ese producto a un usuario, un préstamo de 10.000 pesos, ese 10.000 pesos se le suma automáticamente a su cuenta principal. O sea, que si tenía 1.000 pesos en su cuenta de ahorro principal, vas a tener 11.000. Y ya el usuario automáticamente, una vez se le agregue ya sea la tarjeta de crédito o el préstamo, ya la va a poder visualizar en su listado de productos y va a poder ir viendo cuánto le debe, por ejemplo, a ese préstamo o cuánto le debe a esa tarjeta. Ese listado de productos es parte de las funcionalidades del cliente que vamos a ver ahora. Otra regla de negocio que tiene la aplicación es que si un usuario le debe dinero a una tarjeta o a un préstamo, esa tarjeta o ese préstamo no se puede eliminar hasta que esa tarjeta o ese préstamo se le pague todo lo que se le debe. Al igual, si tú borras una cuenta de ahorro secundaria que tiene dinero, el monto de esa cuenta de ahorro secundaria se le va a sumar al monto total de la cuenta principal de ahorro. O sea, si yo tengo una cuenta de ahorro que tiene 500 pesos y la cuenta de ahorro y la principal tiene 600 y yo borro la secundaria, esos 500 pesos no se pueden desaparecer. Esos 500 pesos de esa cuenta de ahorro secundaria se suman a la cuenta de ahorro principal, que pasaría a tener 1.100, y esa cuenta de ahorro secundaria se borra porque ya no tiene ningún monto pendiente, si es una cuenta de ahorro. Entonces, el punto es que el dinero de la cuenta de ahorro no se pierde. Si se borra, simplemente se traspasan a la cuenta de ahorro principal, que siempre está ahí. Por eso que yo dije que la cuenta de ahorro principal juega un rol súper importante dentro del aplicativo porque es lo que mantiene todo funcionando. Preguntas, dudas, hasta aquí si hay. Bien. Ok, entonces
hablemos de las funcionalidades de un cliente. Al ingresar al sistema utilizando un usuario con el rol de cliente, va a aparecer un menú. O sea, el cliente tiene el siguiente menú. El menú del cliente, perdón, es el siguiente. Tiene una opción de home, una opción de pagos que tiene un submenú con 4 opciones: expreso, tarjeta de crédito, préstamo, beneficiarios, porque en el sistema hay 4 formas de hacer pagos, que vamos a detallar más adelante. Está la opción de beneficiario, la opción de avance de efectivo y la opción de transferencia. Ese es el menú de un usuario cliente al iniciar sesión. Aparte de este menú, en la pantalla principal, debe mostrarle un listado con todos los productos que tiene el cliente. En ese listado se debe de decir cuál es el tipo de producto. O sea, el cliente en su home lo que ve es un listado con todos sus productos. Entonces tiene que decirme el producto, si es una cuenta de ahorro, si es una tarjeta de crédito o si es un préstamo. Y en el caso de las cuentas de ahorro, debe decirme cuánto dinero tengo en esa cuenta de ahorro, si tengo 500 pesos, 1000 pesos, 1500, lo que tenga. En el caso de que sea un producto de tipo tarjeta de crédito, debe decirme cuánto le debo a esa tarjeta de crédito. Y en el caso de que sea un producto de tipo préstamo, debe decirme cuánto le debo a ese préstamo. Esas son las informaciones que yo veo de mis productos en el listado de productos del home del cliente. Entonces, hablemos de las funcionalidades del cliente. Comencemos con la de beneficiarios. Un beneficiario, para explicarle de manera a nivel de requerimiento lo que es un beneficiario, en el sistema bancario yo puedo hacerle pagos a otra persona. O sea, yo puedo transferir dinero de mi cuenta a otra cuenta de otra persona. ¿Qué pasa? Si yo tengo una persona o una cuenta a la cual yo le hago muchos pagos, le hago pagos semanales o le hago pagos mensuales, pero es recurrente, lo ideal es que yo agregue esa cuenta como una cuenta beneficiaria mía para decir, bueno, es una cuenta de la que yo le voy a depositar con cierta frecuencia y la quiero tener guardada. Por ende, en esta pantalla, lo que vamos a poder ver de manera inicial es un listado con todos los beneficiarios que yo tengo agregados. De beneficiario se muestra el nombre del beneficiario, el apellido del beneficiario y el número de la cuenta de ese beneficiario que yo tengo agregado. Aquí yo explico lo que un beneficiario, como que un beneficiario es una cuenta de ahorro a la cual se le deposita con cierta frecuencia, y para no tener que estar buscando el número de cuenta cada vez que se le va a pagar, lo puedes agregar como un beneficiario. En la parte superior de este listado hay un botón para agregar beneficiario. Al hacer clic sobre este botón, se debe de abrir un modal con un campo de número de cuenta. Aquí el usuario coloca el número de cuenta que quiere agregar como beneficiario. Este campo es requerido. Al enviar los datos, se debe de validar que ese número de cuenta existe. Tienen que entender los conceptos en los requerimientos de este aplicativo. Habla de número de cuentas. Cuando hablo de cuentas, hablo de cuentas de ahorro, obviamente, porque no hay otro tipo de cuenta. Si yo coloco el identificador de una tarjeta de crédito, que es un identificador que existe en el sistema, o sea, está correcto, pero ¿qué pasa? Ese identificador no corresponde a una cuenta de ahorro, corresponde a una tarjeta de crédito. Por ende, si yo colocara aquí el identificador de una tarjeta de crédito, debe decirme que está incorrecto, que ese número de cuenta no existe, porque tiene que ser el número de una cuenta de ahorro, por si acaso. Si existe, se agregará en el listado de beneficiarios del cliente. Si no existe ese número como cuenta de ahorro, se le dice al cliente que ese número de cuenta no existe. Otra acción que puede realizar el cliente sobre un beneficiario es eliminarlo. Como beneficiarios, puede eliminarlo como beneficiarios. Para esto tendrá un botón en el listado de beneficiarios para eliminarlo. Se le debe de preguntar si está seguro que desea realizar esta acción. O sea, yo puedo agregar beneficiario, listar beneficiario y borrar el beneficiario. No lo puedo editar. Lo agrego o lo elimino, pero no lo puedo editar. Entonces hablemos de las funcionalidades de pago. Yo dije que hay 4 tipos de pago.
¿verdad? En el sistema. La primera que voy a describir es cómo funciona la modalidad de pago expreso. En esta pantalla de pago expreso se le va a preguntar a la persona el número de cuenta de donde quiere realizar el pago, o sea, qué número de cuenta quiere pagar. Aquí el usuario tiene que digitar el número de cuenta, los 9 dígitos. Luego, en otro campo va a poner la cantidad que quiere pagarle a esa cuenta, 500 pesos, 1000 pesos, 600, lo que sea que le haya pagado. Y luego tiene que seleccionar la cuenta de donde va a pagar, o sea, de sus cuentas, cuál va a utilizar para hacer ese pago. Esos campos son requeridos. Al enviar los datos, se debe de validar que el número de cuenta existe, o sea, que la cuenta a la que tú le vas a pagar es una cuenta válida y que la cantidad que se va a pagar se encuentra en la cuenta que se seleccionó para pagar. O sea, si dije que voy a pagar 500 pesos y selecciono la cuenta 123, la cuenta 123 debe tener mínimo 500 pesos, porque si no tienes 500 pesos, el sistema no te va a dejar. Entonces el sistema dice, si existe la cuenta y tiene el dinero para realizar el pago, se debe de enviar a una pantalla donde le debe demostrar, o sea, el pago no se aplica de manera inmediata. O sea, si los datos están correctos, el número de cuenta existe, tiene el dinero, todo está bien, el sistema lo que te hace es que te manda una pantalla de confirmación, no hace el pago inmediatamente. Entonces en esa pantalla de confirmación se muestra el nombre y el apellido del dueño de la cuenta a la cual tú le vas a pagar, según la cuenta que tú digitaste, y te va a preguntar, en forma de confirmación, si estás seguro que desea realizar la transacción. Si la respuesta es sí, pues se le quita ese monto del pago de la cuenta que tú seleccionaste para pagar. O sea, se le resta esa cantidad a la cuenta con la que tú pagaste. O sea, se te debita ese dinero. Y se le suma ese dinero a la cuenta del usuario que tú dijiste que le ibas a pagar. O sea, se te resta a ti, se le suma a la otra cuenta. Y por cada pago que se hace en el sistema, se tiene que guardar un registro. O sea, se tiene que guardar un histórico de todos los pagos. Ese histórico tiene que decir, de esta cuenta se le pagó a esta cuenta este monto tal día. O sea, se tiene que guardar, por cada pago que se haga, se tiene que guardar ese histórico en una tabla en la base de datos. Eso sí, si todo funciona de manera correcta, si la confirmación, el usuario le da que sí, se hace todo ese proceso. Si la confirmación, el usuario dice que no, se cancela la transacción y se envía al cliente a la pantalla principal de cliente, que es el listado de productos. Si el número de cuenta que tú colocaste en el momento de hacer el pago expreso no existe, el sistema va a cancelar la transacción y le debe decir al usuario que ese número de cuenta que digitó no existe o que colocó no existe. Si no tiene el dinero, se debe cancelar la transacción y decirle al cliente que no tiene ese monto en esa cuenta. Son las validaciones que tienen los pagos o de las validaciones que tienen los pagos. Siguiente mecanismo de pago. Pago a tarjetas de crédito. En esta pantalla, tú seleccionas la tarjeta de crédito a la cual le quieres hacer un pago, de la que tú tengas, si tienes, claro. Desde qué cuenta tú le quieres pagar a esa tarjeta de crédito y cuánto tú le quieres pagar a esa tarjeta de crédito. Cuando tú seleccionas a esa tarjeta de crédito, con esta cuenta le voy a pagar 500, 1000, lo que sea que le vaya a pagar. Se debe validar que el usuario tenga la cantidad que le quiere pagar en la cuenta que seleccionó. O sea, siempre tiene que validar si tiene el monto suficiente para realizar el pago que dice que va a realizar. Y agrega o explica un caso de uso que se puede dar. En el caso que se le deba 500 pesos a las tarjetas y el usuario le paga 1000, pues el sistema te deja hacerlo, lo restante se le regresará a su cuenta o no se le debitará. Solo se paga lo que se debe, lo demás no se usa. Una vez realizado el pago a la tarjeta de crédito, se reduce el monto a la deuda de la tarjeta y se envía al cliente la pantalla principal. Si yo digo que le voy a pagar 500 pesos a una tarjeta, o si yo le debo 500 pesos, perdón, a una tarjeta, y digo, lo voy a pagar 1000, el sistema te deja que tú le pagues los 1000 pesos a la tarjeta, no te va a decir, no lo haga. Ahora, este sistema lo que hace es lo siguiente.
Si él ve que tú solo le debes 500 pesos a la tarjeta, o sea que el monto que se le debe es menor al monto que tú le estás pagando, él lo que hace es que reduce a cero la deuda de la tarjeta de crédito y el dinero que sobra lo retorna a la cuenta que está utilizando para pagar. O sea, si yo le pago 1000 pesos a una tarjeta y le debo 500, esos 500 que sobran no se pueden desaparecer mágicamente. Estamos hablando de dinero. Ese dinero tiene que volver a la cuenta que el usuario utilizó para pagar. Eso es lo que quiere decir ese caso de uso. El siguiente pago es el siguiente tipo de pago, ese pago a préstamos, igual que la tarjeta de crédito. Tú tienes una pantalla donde tú seleccionas el préstamo al cual tú le quieres hacer el pago, desde qué cuenta tú le vas a pagar ese préstamo, la cantidad que tú le vas a pagar ese préstamo, se valida que tenga esa cantidad en la cuenta que seleccionaste, y al igual que con la tarjeta de crédito, si tú le debes 500 y le pagas 1000, lo que no se usa se retorna a la cuenta de ahorro, o sea, no se pierde. Y la última opción que vamos a describir en los pagos es pago a beneficiario. Esto es similar al pago expreso, lo único que en el pago expreso yo tengo que digitar el número de cuenta. Aquí yo solamente tengo que seleccionar de un listado, de un select, el beneficiario a quien yo le quiero hacer el pago. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Yo en esta pantalla selecciono al beneficiario a quien quiero realizar el pago, el monto que le voy a pagar a ese beneficiario y desde qué cuenta lo voy a pagar. Todos estos campos son requeridos, se envía la información y se tiene que validar que el cliente tenga esa cantidad que va a pagar en la cuenta que seleccionó para pagar. O sea, siempre valida la disponibilidad de dinero. Si tiene el dinero para realizar la transacción, se va a enviar a una pantalla de confirmación donde va a mostrar el nombre y el apellido del dueño de esa cuenta y le va a preguntar si está seguro que desea realizar esa transacción. Si la respuesta es sí, se quita ese monto de la cuenta que se seleccionó para pagar y al otro usuario, o sea, al beneficiario, se le suma ese dinero a su cuenta. Se le devuelve un registro de todos los pagos. En cambio, si la respuesta es no, se cancela la transacción y se envía a la pantalla principal del cliente. Lo mismo que el expreso, lo único que aquí no tengo que digitar el número de cuenta. Otra funcionalidad que tiene el sistema, ya esto fuera de los pagos, es una funcionalidad diferente, que se llama avances de efectivo. Aquí le voy a dar una pequeña clase de finanzas personales. Nunca, jamás utilicen esta funcionalidad en los bancos, que todos los bancos te lo dan, a menos que sea súper ultra necesario. Porque el avance de efectivo es básicamente un beneficio ultra grande para el banco y para usted fuñirse. Eso es una opción de emergencia. Nunca debemos usar avance efectivo sin pensarlo. Porque el avance efectivo, ¿en qué consiste? Cuando el banco te da a ti una tarjeta de crédito, ellos te lo dan para que tú pagues cosas. Tú vas a un supermercado, lo que sea, para pagar, hacer transacciones de pago. Pero el banco no te da la tarjeta de crédito para que tú saques dinero efectivo. Tú puedes sacar dinero efectivo a la tarjeta de crédito, pero a eso que se le llama avance de efectivo. Cuando tú tomas una tarjeta de crédito para tú sacar dinero efectivo, o sea, tú vas a un cajero y entras una tarjeta de crédito y sacas efectivo. O tú, desde tu aplicación del internet banking, tú tomas la tarjeta de crédito y le pasas dinero a una cuenta de ahorro. Eso es avance de efectivo. Tú estás sacando dinero de la tarjeta de crédito y lo estás convirtiendo en efectivo. Ese proceso se llama avance de efectivo, pero eso le da un beneficio, vuelvo y repito, inmenso al banco, porque vamos a verlo aquí en los requerimientos. En esta pantalla, el cliente puede seleccionar una de las tarjetas de crédito que tiene asignadas y la cuenta de ahorro donde quiere realizar el depósito, o sea, donde quiere realizar el avance de efectivo, donde él quiere depositar ese dinero de la tarjeta de crédito. Y otro campo que es el monto del avance de efectivo que quiere realizar. Estos campos son requeridos. Una vez seleccionada esa información, se envía los datos. Se debe de validar que no supere el monto del límite de crédito de la tarjeta de la cual se está tomando el dinero. Ejemplo, si el límite de crédito es de 500 pesos de la tarjeta de crédito que te dio el banco, tú no puedes hacer un avance de efectivo de 600 pesos porque superas el límite de crédito. O sea, tú no puedes
tomar más de lo que el banco te da como límite de crédito. Si los datos son correctos, el monto del avance de efectivo, o sea, lo que tú pusiste que tú quieres hacerle avance de efectivo, se le suma al balance de la cuenta de ahorro que tú seleccionaste y a la tarjeta de crédito se le agrega el monto de ese avance de efectivo como una deuda. O sea, se te suma la cuenta de ahorro y se suma la tarjeta de crédito como deuda. Pero aparte de esa deuda que se le coloca a la tarjeta de crédito, se le va a sumar automáticamente un 6.25% del interés del monto tomado, prestado de la tarjeta de crédito. Ejemplo, si tú de una tarjeta de crédito tú haces un avance de 100 pesos, automáticamente lo que tú le debes a la tarjeta de crédito no son 100 pesos. Lo que el banco te va a poner como deuda a la tarjeta de crédito son 106.25 pesos. Si tú tomas 1,000 pesos, te ponen 100.6 pesos de más. Si toma 10,000, le debe 1,016 pesos de más. Es así, o sea, básicamente el banco te da en la mamacita con eso. Pero ¿qué pasa? Que normalmente si tú haces un avance de efectivo porque tú no tienes dinero. Y ahora que viene el palo maduro. Si ya el banco automáticamente a todo ese avance efectivo te cobró un 6.25% de lo que sea que tú hayas sacado, de 10,000, lo que sea que tú hayas sacado, si tú no pagas la tarjeta en el tiempo que ellos te dan para pagarla, ellos te agregan un interés que es aproximadamente un 6% mensual. O sea que ese dinero que tú sacaste, de esos 10,000 pesos que tú sacaste, ya no es un 6.25 que tú estás pagando de interés, es un 12.25. Porque el banco le va a sumar intereses a los intereses que ya te puso. Entonces por eso que el avance de efectivo es sumamente doloroso. Y por eso nunca se debe de hacer, a menos que sea una situación muy crítica. Eso fue su clase de finanzas personales. Y por último, la última funcionalidad que tú puedes hacer dentro de la aplicación es transferir dinero entre mis cuentas de ahorro. En esta pantalla, el usuario puede hacer transferencias entre sus cuentas. Para hacerlo en esta pantalla va a contar con 3 campos básicamente. Ahí dice 2, pero son 3. El primer campo es la cuenta de ahorro de donde yo voy a querer transferir, que la vamos a llamar cuenta de origen para no confundirnos. Y el otro campo es el número de cuenta a la cual yo quiero transferir el dinero, que sería la cuenta de destino. Y obviamente el monto que yo quiero transferir entre esas cuentas. Todos estos datos son requeridos. Una vez validados los datos, se envía la información y se debe validar que el monto que se quiere transferir se encuentra en la cuenta de origen. O sea, si yo cojo la cuenta 123 para transferir a la cuenta 456, y digo, de la cuenta 123 a la 456, transfieres 500 pesos, en la cuenta 123 tiene que haber 500 pesos. Básicamente siempre, como digo, hay que validar la disponibilidad de los saldos. Si no tiene el saldo suficiente, debe decirle que la cuenta no cuenta con ese saldo, pero si todo está correcto, a la cuenta de origen se le quita ese dinero y se le suma el balance de la cuenta de destino. Los requerimientos técnicos son los que ya hemos visto, validaciones en los view models, utilizar view models, Entity Framework con Code First, Bootstrap, Onion, repositorio y servicios genéricos. Aquí, a diferencia de la red social, sí le pide que utilicen Identity para manejar los usuarios. Deben de utilizar Automapper para el mapeo de los view models, entities y DTO. Y esto también, que es importante porque es un internet banking, todas las cantidades, o todos los saldos, montos y eso, deben de ser manejados con la mayor precisión posible, ya que se trata de dinero y cada centavo cuenta. Yo mínimo le diría que utilicen Double para ese tipo de información. Lo ideal es utilizar un decimal que tiene un tipo de dato decimal que tiene mucha más precisión. Preguntas, dudas, sí, sobre esta parte, segunda parte. Bueno.
Ok. Mediante mini proyecto lo pueden trabajar individual, lo cual no recomiendo, en grupo de 2 o en grupo de 3, como dije al comienzo de la clase. Con eso completamos los 40 puntos que tienen que ver con prácticas. Pero en estas materias de teóricas y prácticas también sabemos que hay unos 20 puntos que son de asignaciones. La primera asignación fue la que hicieron la primera semana, que tiene que ver con la calculadora, el signo zodiacal y eso, valía 5 puntos. Luego hay 10 puntos de asignación, que son los 10 provines que damos semanales. O sea, semanalmente, el total de provines son 10. Ahí tenemos 15. Y los últimos 5 puntos de asignación, para completar los 20 puntos de asignación, es este proyecto que está aquí, esta pequeña asignación, que es una API para un restaurante, que también se lo voy a asignar el día de hoy. El API del restaurante deben de hacerlo individual. O sea, el Internet Banking se trabaja en grupo de hasta 3 personas, y el API del restaurante, que es la última asignación antes del proyecto final, deben de trabajarlo de manera individual. Al final voy a hablar del tiempo que van a tener para hacer todo esto. Entonces, el API del restaurante que es individual. ¿Qué tienen que hacer en esta API? Es bien sencilla, no es una API muy complicada. Se va a realizar con Net 6 o Net 7. Ya sabemos que aquí, porque son viejos los requerimientos. Esta API va a tener login y seguridad, que es lo que yo explico en el video de hoy, cómo agregarles login y seguridad a una API utilizando JWT y Identity. Para eso va a tener 2 roles esta API, un rol administrador y un rol mesero. Va a tener un controlador llamado Account Controller, que eso yo lo explico en el video de hoy, que va a tener la funcionalidad de login y de registrar usuario mesero y usuario tipo administrador. Va a tener validaciones de que si yo intento utilizar un endpoint y no estoy validado, tiene que devolverme un 401, que es un no authorize. Igual, si estoy logueado e intento entrar a una opción a la que no tengo permiso, me debe devolver un 403, que es un forbidden. Todas estas validaciones se van a realizar usando los filtros de authorize que implementa Identity en combinación con el uso de JWT. Todo eso se explica en el video de esta semana. Entonces, la API va a tener los siguientes controladores. Un controlador que va a hacer un mantenimiento de ingredientes. Estos son los datos de un ingrediente, ID y nombre. Entonces yo aquí describo cada método o cada endpoint que va a tener este controlador de ingredientes. Un endpoint de creación que va a ser por post, que va a recibir los datos de un ingrediente. Si la respuesta OK, es la respuesta que tiene que devolver. Aquí puede ser un 201 en verdad. Parece que aquí, cuando yo hice este requerimiento, yo no era tan religioso del REST API, pero en verdad debe ser un 201. Aquí cuando sea mira, aquí por ejemplo yo también me equivoco, porque aquí hay un log que dio un 404. Aquí, cuando no existe ingrediente, dije 404, cuando sabemos que debe ser un 204, pero bueno, son cosas que uno va profesionalizando con el tiempo. Si la respuesta es KO, o sea, si no es OK, tú puede haber un 500 o un 400. Y te dice también cuál rol va a tener permiso para utilizar ese endpoint. Este endpoint nada más, por ejemplo, nada más lo pueden utilizar los administradores. Tú puedes crear, actualizar, listar y obtener por un ID ingredientes. No se pueden borrar. Tienes un API, un controlador para mantenimiento de platos. Esos son los datos de un plato. Tú puedes crear el plato, actualizarlo, listarlo y obtener por su ID. Tienes otro controlador para el mantenimiento de mesas. Esos son los datos de una mesa. Tú puedes crear mesas, actualizarlas, listarlas. Mira, aquí por ejemplo ya comienza a aparecer el rol de mesero, que sí tiene permiso para listar mesas. Puedes obtener una mesa por su ID. Puedes obtener la mesa que tiene, la orden, perdón, que tiene una mesa asignada en un momento dado. Eso nada más lo puede utilizar un mesero. Puedes cambiar el estado de una mesa, también solo lo puede utilizar un mesero.
hay un mantenimiento de órdenes, que tú puedes crear órdenes, actualizar órdenes. Esto no me puede ser usado por el mesero, listar órdenes, obtener orden por su ID y borrar una orden. Entonces son esos 4 mantenimientos básicamente. Los requerimientos técnicos son lo mismo: validaciones, Entity Frameworks, Onion, los generics. Aquí ya es un poquito diferente porque te habla de identity, pero te habla también de la seguridad del API con JWT. Eso es un requerimiento técnico nuevo. Y bueno, utilizar AutoMapper para el mapeo. Entonces, como para los mini proyectos, yo le doy 2 semanas y para las asignaciones le doy 1 semana. Si sumamos esos 2 tiempos, básicamente para hacer este mini proyecto y esta asignación, yo le voy a dar 3 semanas, que a partir de hoy sería básicamente para entregarse el 17 de noviembre. O sea, el 17 de noviembre deben de entregar su Internet Banking y su API. Porque repito, el Internet Banking es un grupo hasta de 3 y la API la tienen que trabajar individual, como las demás cosas que hemos puesto en la materia. Entonces ya una vez terminemos con esto, ya lo único que nos queda por hacer es el proyecto final. Esta materia, como yo les prometí el primer día, dije, vamos a trabajar la materia entera, vamos a estar tirando código del día 1, entrarán, hasta el último segundo de la materia. Y bueno, yo creo que he cumplido mi promesa en ese sentido. ¿Qué más? A ver. Sabemos que viene por ahí el segundo parcial. El segundo parcial no va a ser práctico como el primero, porque ya tenemos ahora mismo 2 cosas que hacer, que son el Internet Banking y el API. O sea, no podemos agregar más carga práctica. Sí que será algo teórico posiblemente, o alguna otra forma. Todavía estoy intentando ver si tengo otra alternativa. Pero no va a ser práctico, eso sí lo puedo garantizar. Entonces, ¿alguna pregunta o duda sobre esto, sobre el tiempo, sobre el requerimiento? ¿Todo claro, todo nice? Muy bien, chicos, entonces yo en Teams voy a poner el video de la securización de la API, el video de esta reunión, bueno, como toda la semana y todo la cosa importante. Y de mi parte, si no hay más preguntas o dudas, pues sería todo. Loren, sí. Sí, maestro, yo soy la estudiante